Muy buenas tardes ante todos. Agradezco por su valioso tiempo de escuchar las charlas que le voy a brindar de la prevención de la salud mental. Quien les habla, Hinojosa Mateo Anayeli y mi colega Echevarría Miranda Gracie. Asesor Juan Cayer Luna. Antes de comenzar con la charla, les agradecería por favor que mantengan sus audios apagados. Y al terminar pueden preguntar por el chat del Zoom si tienen alguna duda. Voy a dar inicio a la charla. ¿Qué es la salud mental? La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Antecedentes. En los últimos años representa una estrategia sanitaria orientada a la modificación de los determinantes de la salud, principalmente focalizados en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y fomento de los hábitos de vida saludable. Acciones para la prevención en salud mental. Contribuir a modificar los factores socioeconómicos, políticos, cultural de esta carga, especialmente para los grupos menos favorecidos de la población, en responsabilidad del Estado y de todas las instituciones. ¿Cómo cuidar la salud mental? Mantener relaciones personales saludables, ya puede ser con tus familiares, ¿no? Evitar el aislamiento, estar encerrado en tu cuarto. Regular horarios de sueño y alimentación. Dormir las horas adecuadas y alimentarte bien. Hacer ejercicio, ¿no? Es bueno dar una vuelta por el parque, ¿no? Tener tiempo de relajación o un hobby. Darte un tiempo, ¿no? Para salir de paseo o hacer algo que te gusta a ti. Distinguir y hablar sobre nuestras emociones. Mantener organizadas nuestras rutinas y actividades. Durante la pandemia ha afectado a todas las personas, ¿no? Ha habido incremento del estrés porque ya las personas no tenían trabajo, entonces ya no sabían cómo sustentar a su casa. Entonces el pago de la luz, del agua, ¿no? Afectó mucho. Le voy a mostrar un video donde nos explica cómo afectó la pandemia a las personas. La crisis global provocada por el nuevo coronavirus es algo que genera distintas reacciones y efectos secundarios en el estado de ánimo de la población. Como sucede en todas las situaciones de crisis, lo que más nos afecta es la incertidumbre. Es decir, tenemos conocimiento limitado, todo es nuevo y nos preguntamos de todo. ¿Cómo evolucionará la epidemia? ¿Qué impacto tendrá sobre nuestra salud? ¿Estaremos en peligro? ¿Se convertirá esto en una catástrofe? Ante esta nueva vulnerabilidad, una reacción común es sentir una falta de control sobre nuestras vidas que tratamos de compensar de otra forma. Y esto explica las irracionales compras de pánico que se han visto en todo el mundo, como el de los rollos de papel de baño. También podemos sentirnos hipervigilantes, es decir, pensamos que ya tenemos el virus, que nos duele la garganta, cuando realmente podemos tener un resfriado común o inclusive no tener nada. Hay personas que también pueden llegar a sentir una sensación de injusticia o castigo. El estrés emocional ante la enfermedad del COVID-19 es inevitable porque el organismo siempre busca adaptarse a su medio ambiente. La persona cuenta con características individuales o una predisposición constitutiva que te permitirá afrontar la situación de forma particular. Como seres sociales, el aislamiento voluntario, la cuarentena y la distancia social nos afecta a todos de diferentes maneras. Primeramente, de forma abrupta, nos encontramos ante una libertad limitada. Ya no podemos salir de casa como lo hacíamos antes. No podemos estar con nuestros amigos, salir al colegio, hacer ejercicio, ir al trabajo o hacerlo con precaución, ni salir a divertirnos como acostumbramos. Hay incertidumbre, no sabemos cuándo va a pasar.
Nos damos cuenta que nos sentimos solos, encerrados en casa, aunque estemos en familia. Nuestras rutinas diarias se han cambiado completamente y batallamos para no aburrirnos. Te sientes fatigado de no hacer mucho y no sabes por qué. Tus ciclos biológicos también han sufrido cambios. Pasas mucho tiempo conectado a las redes, ya no duermes igual, a tus horas acostumbradas y tus horarios de alimentación también se pueden alterar. De repente, al paso de los días, te sientes desanimado, cansado y con desesperanza. En ocasiones no te aguantas ni solo y sientes frustración, enojo o miedo. ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental durante la pandemia de COVID-19? Aunque no puedes controlar lo que sucede con la pandemia, sí puedes controlar ciertas cosas a tu alrededor. Algunos recursos que pueden ser de gran ayuda son reconocer la incertidumbre que te viene a la mente en forma de pensamientos, emociones y preocupaciones que puedan generarte malestar. Haz conciencia de que pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementan tu malestar emocional. Reconoce tus emociones y acéptalas, pero sé objetivo y realista. Comparte tu situación con las personas más cercanas para encontrar la ayuda y el apoyo que necesitas. Habla con un amigo y, si es necesario, busca a un profesional que trabaje en línea. Estar bien informado es tu responsabilidad. Conoce bien los hechos tanto globales como los de tu comunidad y busca información actual, clara y confiable. Evita la sobreinformación y evita las noticias que te causen ansiedad o angustia, así como hablar permanentemente del tema. Enfócate en las noticias positivas y alentadoras. Limita tus fuentes a 2 y chécalas 1 o 2 veces al día únicamente. También esta pandemia afectó a los niños y a los adolescentes, porque ya los niños ya no pudieron asistir al colegio como les solían hacer antes, ¿no? Y también afectó a las zonas rurales, ya que no cuentan con señal para recibir sus clases. Aquí tengo un video donde también les explica. En este momento en que nos encontramos ante una emergencia sanitaria, ante esta contingencia por COVID-19, es importante que entendamos que nuestros niños y adolescentes también se encuentran en una situación de estrés. Es decir, en estos momentos ellos también sienten amenazada su vida, pero aunque no se den cuenta, también está amenazada su salud mental. Es normal sentir angustia y miedo. Es lo que nos prepara para enfrentarnos o huir de lo que nos amenaza. Pero ¿qué sucede cuando esta angustia y este miedo dejan de tener esa función y se vuelven en nuestra contra? ¿Qué sucede si nos sobrepasan? En ese momento podemos tener una serie de síntomas derivados del estrés. Niños y adolescentes principalmente pueden ser de ansiedad, de depresión, conductuales o incluso síntomas físicos. Entonces el niño se siente con miedos injustificados o con miedos más intensos, miedo a morir, miedo a que sus familiares mueran o que enfermen. Asimismo puede estar triste, puede estar irritable, puede tener llanto fácil, puede tener cambios bruscos en el estado de ánimo. También la conducta, que a veces ya no era muy buena en el niño, puede afectarse y puede empeorar. Recuerden que un niño que se siente mal, se porta mal o está de malas ante la dificultad de poder lograr lo que siente. Pero eso no es todo. A veces también puede tener síntomas físicos derivados del estrés. Y entonces puede tener dolores de cabeza, dolores musculares, sensación de falta de aire, palpitaciones. Y entonces él y sus padres pueden incluso llegar a pensar que ya están contagiados de COVID-19. ¿Qué hacer en estos casos? No olviden que en estos momentos su pediatra juega un papel muy importante, pues es él quien les puede orientar acerca de en qué momento se requiere una revisión médica o en qué momento pueden requerir contactar a un especialista de salud mental. Recuerden, aunque estamos aislados, no estamos solos y siempre habrá un equipo de salud dispuesto a ayudarles. Continuando con el tema, le voy a dar pase a mi colega Gracie para que lo siga explicando.
Lo que aquí vemos, salud mental en los niños, también afecta a lo que son trastornos de humor. ¿A qué se debe esto? Que tiene, siguiente por favor, se debe a que también nos afecta biológicamente, psicológicamente, ambiental y sociocultural. Ninguna causa, ninguna de estas causas individual es pato- panotoma- patognomónica ni suficiente para la aparición de los trastornos de humor. Acá tenemos un problema, lo que nos hace llegar que la mayoría de las causas resulta difícil al conocer el mecanismo exacto por el que por una causa influye la aparición de un episodio efectivo. En muchos casos difícil determinar de qué es antes si el factor de riesgo o es un factor de trastorno de humor. Aquí vemos un ejemplo que vemos el antecedente, tenemos los niños mayormente hoy en día sufren de un abuso sexual infantil. Los trastornos que se llega a tener son la depresión, la fobia, la fobia, lo que es social, los trastornos de límites, lo que es su personalidad va mucho con el autoestima. Así, también vemos que las distintas causas también originan una enfermedad que es un trastorno depresivo, ¿no? Eh, Aquí también vemos, siguiente por favor, aquí vemos cuál es la clasificación que un factor, o sea, de riesgo para todo el trastorno de humor. Siguiente. Siguiente. Ahí uno. La clasificación acá, bueno, la hemos dividido con diferentes ejes, ¿no? Acá vemos 5 ejes que también nos afecta por el trastorno de humor, que ya sea un trastorno psiquiátrico, un trastorno de riesgo personal, o sea, de una personalidad. También vemos que los factores también afectan mucho lo que es genético, lo que son cerebrales, el sexo, la edad, la enfermedad, las enfermedades médicas. También vemos los acontecimientos vitales estresantes antecedentes de familias psiquiátricas. También vemos las alteraciones de funcionamiento psicosocial. Siguiente. Dentro de los factores biológicos, ¿qué se ha estudiado últimamente? Siguiente. En los factores biológicos, aquí vemos que también se ha estudiado lo que lo que son mayormente lo que sufre el cerebro, ¿no? Lo que es neuroendocrinos, inmunológicos, algunas enfermedades médicas que otros trastornos psiquiátricos. También vemos que el conocimiento del neuroendocrino es un sistema biológico, ya que eso se investigó en 1960. Siguiente. También vemos que existe en este trastorno de humor, afecta también a los factores genéticos. Puede ser lo que es familia, ya sea porque por lo que son gemelos, uno también que son adoptados y todas esas cuestiones, ¿no? La heredabilidad indica que el porcentaje de esta enfermedad se debe por los genes. Mayormente el trastorno de humor son por los genes. Una de esta enfermedad, con una heredabilidad de un 0,55 es el 50%, indica que como media en esta población, la mitad de la causa de la enfermedad es genética. El trastorno de humor también mayormente se afecta lo que es genéticamente. No es igual a que cada paciente individual, pero se calcula una media población. También vemos que el trastorno bipolar es el más heredable de los trastornos del humor, por lo que ha sido el más estudiado desde el punto de vista genético. Los factores genéticos también tienen un papel más importante en las mujeres, lo que podría explicar la mayor prevalencia de la depresión en la mujer. Ah, siguiente. Siguiente, por favor. También aquí vemos en esta imagen, cuidando la salud mental de los, cómo podemos cuidarlo. Tenemos que dialogar con tus hijos,
donde tenemos que hacer actividades en casa, juegos. La conversación es muy importante en familia, ¿no? Aquí los niños también son muy afectados ya con esta pandemia que estamos pasando. Esto no es fácil para nadie, ¿no? Lo que estamos pasando hoy en día del COVID-19 también afecta a nuestros niños, porque no tienen toda esa libertad de poder expresar libremente lo que ellos hoy en día deberían de ser. Eh, Aquí también querías expresarle, siempre he pensado que la vida es una escuela eterna de aprendizaje, que nos esforzamos día a día a través de experiencias que vamos viviendo, sin embargo, un pilar importante es más en nuestra salud mental. ¿Te imaginas un universo sin estrellas, un automóvil sin gasolina o verte a ti sin ser feliz? ¿Te imaginas? ¿Te has sentido que eres, que mereces esa sensación? Hablar de tal hoy en día, en esta época, debe ser normal. Debe dejar de ser un tabú o un cable. Los primeros que debemos enseñarle a los pequeños, amigos, hijos, compañeros, sobrinos, familia, etcétera, es expresar lo que sientes sin miedo, sin etiquetas, sin pánico, sin ser juzgado. De esta manera, desde niños enseñaremos a los que nos rodean a poder estar libremente cuando algo anda mal, cuando nuestra emocional está siendo atacada, ya sea genéticamente o por alguna circunstancia, no podemos desenvolvernos de manera correcta o no podemos ejercer nuestra libertad, ya que emocionalmente estamos bloqueados por la depresión, ansiedad, estrés o una enfermedad de salud mental. O entonces, lo primero, y es muy importante, es expresar y reconocer que ese sentir no es bueno y no lo merecemos y por lo tanto tenemos el derecho de buscar ayuda. Recuerda que tú eres lo más importante y si no estás rodeado de las personas correctas que apoye tu sentir, debes buscarte primero a ti mismo antes de que a nadie. Saber reconocer cómo alguien está bien emocionalmente no es mal, al contrario, es el primer paso para que tú puedas conocerte más y amarte profundamente, al punto al punto que tu salud mental sea lo más importante. Lo que es algo que hoy en día quizás te lleve meses, años, pero se trata de no culparte por lo que no podemos lograr, se trata de intentarlo una y otra vez. Mm, Me siento muy agradecida con todos ustedes por haber tenido la oportunidad de compartir esta maravillosa experiencia y un poco de conocimiento de lo que es de salud mental. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede por el chat preguntar.
Gracias por su atención y damos por concluir esta sesión de conocimiento de salud mental.